noches, familia Ivami, que el Señor los bendiga. En esta noche quiero compartirles un mensaje bien interesante. Aprovechando que durante este fin de semana se celebró el Día del Padre, yo les voy a compartir precisamente este tema de la importancia que tiene nuestro Padre Celestial, también de la importancia que tiene nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Les voy a hablar un poco acerca de el amor del Padre depositado en Jesús, en su verbo humanado. Recordemos que la palabra del Señor nos enseña que Jesucristo, antes de ser Jesús como el Hijo de Dios, primero era conocido como el Logos, según el Antiguo Testamento, la palabra. Juan capítulo 1, versículo 1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Lo que está diciendo Juan es que en el principio, antes de ser Cristo, el Hijo humanado de Dios, primero era la palabra. La palabra estaba junto al Padre, al lado del Padre. Entonces, quiero comenzar dando, digamos, no un cuestionamiento, sino hablando un poco acerca de los resultados que se están manejando hoy en cuanto a la adoración al Padre. Vemos que alrededor, según las estadísticas, alrededor del 90% de las iglesias evangélicas le rinden la plena adoración total a Jesús, al Hijo de Dios, y casi no escuchamos la mención del Padre y del Espíritu Santo. Tampoco se escucha mucho. Se ha enfocado mucho más en ser una iglesia cristocéntrica, y eso está bien, porque de hecho somos cristianos y Jesucristo fue el que lo dio todo por todo, ¿cierto? Pero el asunto es que aquí, por medio de este mensaje, les quiero mostrar realmente cómo debe ser el orden bíblico para la verdadera adoración. Entonces quiero comenzar leyéndoles Juan capítulo 5, versículos 30 y el 41. Y dice la palabra del Señor: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y el versículo 41 dice: gloria de los hombres no recibo. ¿Qué quiero decir con eso, mis hermanos? ¿O qué quiere decir el Señor Jesucristo con eso? De que Él viene porque así lo determinó el Padre. El Padre determinó que Jesús debía venir y morir por toda la humanidad. ¿Ya? Entonces, recordemos que Jesús es el medio y es el camino hacia el Padre. Entonces, en la medida que vamos avanzando en los textos, vamos a ir entendiendo y comprendiendo un poco el tema que les quiero plantear en este tiempo. Ahora, cuando hablamos de adoración exclusivamente a Jesucristo, no es malo, pero debemos tener en cuenta que está el Padre, ¿cierto? El Padre, porque realmente cuando miramos la Escritura, Jesús glorifica al Padre. Por ejemplo, y saliéndome un poco del tema, pero referente al tema, 1 Timoteo 3:16 nos dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, dice la Reina Valera, porque el resto de las versiones dice es Cristo o Él, haciendo referencia al Señor Jesucristo. Fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahora, ¿a qué voy con esto? Resulta que hay algunas denominaciones o sectas cristianas, entre comillas, que enseñan que Jesucristo es el Padre manifestado en carne. O sea, están negando que el Verbo sea el Hijo de Dios. ¿Ya? Están negando que el Verbo haya salido del Padre para humanarse y vivir entre nosotros. Entonces, esta secta dice que nosotros creemos que el Verbo es otro Dios, y eso es totalmente falso, porque el mismo Jesucristo dijo que Él salió de Dios y vino precisamente en obediencia, porque así lo determinó el Padre. Entonces, aquí vamos a ir viendo que ahora el mismo Señor Jesucristo, por medio de este estudio, nos va a enseñar
cómo debemos dirigirnos al Padre. Y eso es un tema verdaderamente importante, porque estos versículos que les voy a citar a continuación, incluyendo 1 Timoteo 3:16, son utilizados por estas sectas para confundir a muchos cristianos que no escudriñan las Escrituras. Recordemos que el Señor Jesucristo dijo: escudriñen las Escrituras porque nos parece que allí está la vida eterna. O sea, ¿qué vamos con esto? El Señor Jesucristo lo que está enseñando es que allí está toda la verdad de Dios, ¿cierto? Entonces, no es ni por revelaciones personales, sino por escudriñar la Escritura. Entonces he visto en estos últimos tiempos como muchos cristianos trinitarios se están yendo para estas sectas, precisamente porque toman estos versículos y dicen: pero miren, si solamente hay un Dios, como lo dice en Deuteronomio 6:4, oye Israel, porque el Señor tu Dios uno es, entonces ¿por qué los trinitarios creen en tres dioses? Y eso es totalmente falso. Entonces por eso es importante conocer la naturaleza del Padre y la naturaleza del Hijo. Por ejemplo, si miramos el contexto en el Antiguo Testamento, vamos a mirar varias cosas importantes, pero antes de ello vamos a citar 2 de Juan, capítulo 1. Y aquí vamos a ir mirando cómo se va desprendiendo toda esta verdad maravillosa. 2 de Juan, capítulo 1, versículo 3, y voy a saltar del 7 en adelante. Dice: sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Cuando nosotros nos vamos al contexto, habla literalmente de Dios Padre y del Señor. Cuando nosotros nos vamos al contexto griego, la palabra Señor se desprende del griego Kyrios, que significa Dios. Entonces aquí nos está mostrando la Escritura que está el Dios Padre y está el Hijo de Dios. Muchos cristianos trinitarios hablan del Dios Hijo. La verdad, yo no utilizo esta palabra para no producir ciertas reacciones negativas al punto de que blasfeman el nombre de Jesús. Me baso en lo que dice la Escritura, el Hijo de Dios, pero sabemos que si Jesucristo es el Hijo de Dios y sale de la misma naturaleza y comparte la misma naturaleza con su Padre, porque así está estipulado en el libro de Hebreos capítulo 2, donde dice que Él es la imagen del Dios invisible. Perdón, aquí me estoy equivocando, estamos hablando de Colosenses, donde dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Pero el libro de Hebreos nos está hablando de que Jesucristo es uno. Cuando miramos la palabra uno, viene del griego to, que significa de la misma naturaleza, de la misma sustancia. Cuando el Padre exalta a su Hijo, en Hebreos capítulo 2, donde literalmente se dice que Jesucristo es uno, de la misma naturaleza del Padre. Y lo voy a buscar aquí rápidamente en el libro a los Hebreos. Vamos rápidamente a mirar el libro de los Hebreos, capítulo 2, donde dice, perdónenme un momento, el versículo 1, el capítulo 1, perdón, de Hebreos, dice, el versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Cuando miramos aquí, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, esta palabra viene de to, que es el uno, hablando de que tanto Jesucristo como el Padre comparten la misma naturaleza. Estamos hablando de los dioses. Ahora, vamos a contextualizarnos un poco desde Isaías 9:6. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces nosotros diríamos, pero bueno, sabemos que esta profecía va exclusivamente a Jesús.
Pero aquí Isaías nos está diciendo que se llamará su nombre Padre Eterno. Entonces aquí diríamos, bueno, ¿Jesús realmente es el Padre o es el Hijo? Pero las sectas unicitarias o modalistas dicen que aquí literalmente Isaías está confirmando que Jesús es Dios. Y ya vamos a mirar el porqué. Pero dice segunda de Juan capítulo 1 versículos del 7 al 10, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan, escuchen bien hermanos, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. No, ellos dicen que el que vino en carne fue el Padre, no Jesucristo. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Nos está hablando la Escritura literalmente de dos personas. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Sí, mi hermano, que debemos estar muy atentos con estas personas que andan de puerta en puerta confundiendo a los cristianos, a los trinitarios. Entonces, por eso es importante conocer un poco el contexto de las Escrituras. Y luego, volviendo a retomar Isaías 9:6, vamos a mirar si realmente es Jesús el mismo Padre, porque me he encontrado con algunos de estos personajes que toman el texto de Isaías 9:6 para decir que Jesús es el Padre, pero vamos a mirar el contexto. ¿Jesús es el mismo Padre? Vamos a mirar aquí, hermanos, y espero que tengan muy presente una palabra que no es muy usual escucharla en un púlpito, pero se la voy a dar, y es hablar sobre la gramática. Es muy importante que cuando escudriñemos tengamos presente en nuestra mente la gramática, porque ella nos va a dar una luz más clara de la Escritura y de lo que realmente Dios nos quiere transmitir por medio de los profetas y de los apóstoles. Entonces vamos a mirar el contexto de Isaías 9:6 en Juan capítulo 14, versículos del 6 al 14. Dice la palabra del Señor. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Escuchen bien, nadie viene al Padre sino por mí. Aquí hay algo bien interesante. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces estas personas dicen, mira que allí Jesús está afirmando ser el Padre porque él dice que nadie viene. Y esto es imposible, esto quebranta la gramática del texto y por eso terminan torciendo la Escritura. Realmente lo que Jesús está haciendo aquí es utilizando un verbo que es un sinónimo del verbo venir. Pero cuando asumimos desde la gramática lo que Jesús está diciendo, que nadie viene, simplemente esa persona que está ahí y dice que nadie viene, como es el caso de Jesús, está diciendo que Él es el medio por el cual se lleva al. Por eso el texto sigue diciendo, nadie viene, y luego Jesús utiliza un acusativo conocido como el acusativo al Padre, sino por mí. O sea que Jesús está diciendo, nadie viene al. Recordemos, hermanos, los acusativos se utilizan para señalar a segunda y tercera y más personas. En este caso Jesús está utilizando el acusativo al, que es en referencia al Padre, a una segunda persona. ¿Ya? Vamos a seguir leyendo. Si no me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Wow, entonces diríamos, pero aquí Jesús está diciendo realmente que Él es el Padre, porque dice, ¿ya habéis visto? Vamos a seguir leyendo. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Escuchemos bien.
¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces vemos, Jesús está diciendo que Él mismo es el Padre. No, mis hermanos, vamos a devolvernos un poco y vamos a leer despacio. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, vuelve Jesús a utilizar el acusativo, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Tremendo esto, mis hermanos. Cuando nosotros contextualizamos Juan 1:18, nos dice literalmente: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Tremendo esto, mis hermanos, porque el mismo Señor Jesucristo está diciendo que a Dios nadie lo ha visto jamás, que solamente Él. Ahora, cuando miramos el diálogo entre Jesús y Felipe, parece ser que Jesús le está diciendo a Felipe que Él es el Padre, pero no es así. Jesús simplemente le está diciendo que Él es la imagen del Padre. Cuando Jesús está diciéndole a Felipe, el que me ve a mí ve al Padre, es porque Él es similar, semejante al Padre. ¿Pero en qué? Vamos a seguir leyendo. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo, por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Qué da a entender Jesús que el Padre está dentro de Él? Porque estas sectas dicen que dentro de Jesús, que Jesucristo es la manifestación, la carne, por lo que dice 1 Timoteo 3:16. Entonces ellos dicen que dentro de Jesús está el Padre, pero realmente lo que nos dice la Escritura es algo tremendo. Primero, devolvámonos un poco. Juan 1:18 dice Jesucristo mismo, dice Juan mismo, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno. Cuando nosotros nos vamos al contexto de lo que es el seno del Padre, el seno es el kolpos, es una palabra griega que traduce regozo, lugar o comunión. O sea que cuando cuando Juan habla de que Jesús está en el seno del Padre, simplemente está haciendo referencia a que hay un lugar especial donde está Jesús con el Padre y su Santo Espíritu. Aquí ya entra el Espíritu. Recordemos que la Escritura dice que el Espíritu Santo procede del Padre, procede de Dios. Hay una gran diferencia entre Jesús y nosotros. Nosotros fuimos creados por Dios, del polvo. En cambio, el Señor Jesucristo salió de Dios mismo. Y de Dios mismo procede el Espíritu Santo. Entonces aquí estamos viendo tres personas en un solo Dios. ¿Ya? Pero aquí es donde vamos a resaltar la importancia del Padre. Entonces, cuando Jesús dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Cuando nosotros nos vamos al contexto de lo que es la palabra morar, no está hablando de que Jesús, de que el Padre está metido dentro de Jesús, porque eso sería posesión. De hecho, eso también lo enseñan los gnósticos. Pero realmente lo que está hablando aquí Jesús, está hablando es del meno. Meno es una palabra griega que traduce comunión. ¿Ya? Diálogo entre dos personas, una comunión perfecta, una relación perfecta. No está hablando de que morar es yo vivir dentro de alguien, como quien dice el Dios Padre metido dentro de la humanidad llamada hijo. No, esto es una herejía. Ahora, les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Jesús, nosotros como, por ejemplo, yo con mi esposa, tengo una relación, ¿cierto? Obviamente, pero es una relación en la cual ella y yo estamos en una constante comunión. Entonces hay que hacer una diferencia entre lo que es morar y lo que es una morada. Una morada sí es un lugar, una casa, un lugar donde Jesús mismo dijo que iba a ir al Padre para preparar muchas moradas para nosotros. Pero morar habla de una relación constante. Entonces,
estas sectas utilizan todas estas palabras para mezclarlas y de ellas formar una colcha de retazos. Y tristemente la comunidad evangélica trinitaria se está dejando permear de estas cosas. Lo digo porque estoy viendo testimonios grandísimos. De hecho, hace poco escuché una iglesia cristiana que incluyendo el pastor y toda la congregación, se volvieron modalistas unicitarios. Y la comunidad Iwami tiene una iglesia de esta cerquita. Entonces debemos estar muy atentos a eso. Vamos a seguir leyendo. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará. Porque yo voy al Padre. Entonces mira la importancia del contexto. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Sencillo. Por eso dice la teología que cuando un texto se saca de contexto, se vuelve pretexto. Yo no puedo llegar en la mitad de un libro, un ejemplo, llegar y tomar la Biblia y coger en la mitad y leer, me voy a perder. Para poder comprender el mensaje debo de empezar desde el inicio y leer todo el libro. Lo mismo pasa con una novela, me refiero a un libro, o cuando estamos viendo una película. Si llegamos a la mitad de la película o casi al final, no vamos a entender nada y le vamos a dar una interpretación errónea. Cuando hablo de esto, hay que leer los capítulos completos para poder entender el mensaje y la realidad del capítulo y el texto. Ahora vamos a mirar aquí un poco la diferencia entre Jesús y el Padre. Aquí estamos viendo que Jesucristo fue predestinado de pasar de ser el Logos o la palabra de Dios a ser un humano, el Hijo de Dios humanado, ¿cierto? Entonces vamos a mirar la diferencia entre Jesús y el Padre, y aquí vamos a mirar que Jesús está cumpliendo la profecía de Isaías 9:6, también como Padre, pero no es el Padre eterno, porque es el Hijo de Dios. La diferencia entre Jesús y el Padre es sencilla. La palabra Padre viene del hebreo Ab. Es una palabra compleja, aunque usualmente indica, escuchen bien, a un padre o a un abuelo literal, pero también puede ser usado como un título de respeto para un gobernador, para un sacerdote o para un profeta. La palabra padre es también usado para indicar el fundador de un negocio. Es entonces probable que el título en Isaías 9:6 para Padre Eterno adscrito al Señor Jesucristo o al Mesías se entiende mejor como Padre de la eternidad, es decir, fundador de los tiempos. Por eso dice que Él es el primero y el último, ¿ya? Jesucristo es el prototokos, el primero en importancia. El prototokos es el único. Cuando Pablo dice, porque Él es el primogénito, la palabra primogénito viene del griego prototokos, que significa el primero en importancia. No el primero de 8 hermanos, de 10 hermanos, no. El primero en todo. Antes del tiempo, después del tiempo. Recordemos que la muerte de Jesús fue la primer muerte en traer resurrección, las demás no. Por eso Apocalipsis habla de que Jesucristo es el primogénito de los muertos. Entonces, en otro contexto en el Nuevo Testamento nos encontramos con que cuando a Jesús se le dice maestro, la palabra maestro viene del griego didáskalo, que quiere decir padre de familia o doctor. Un maestro cumple esas funciones de ser también un padre, un guía, aunque sabemos que no lo es porque eso es en modo figurado. Entonces, mis hermanos, aquí la pregunta sería, ¿estamos adorando solamente en el camino? La palabra de Dios nos dice en Juan 14:18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesús está diciendo que Él no nos va a dejar huérfanos. Entonces, ¿Jesús es el Padre por esto? No. La palabra huérfanos también tiene sinónimos como desamparado, ¿cierto? Si a mí me crió mi abuela porque mis padres fallecieron, cuando mi abuela se muera voy a quedar también huérfano de abuela, ¿cierto? Entonces no siempre la palabra huérfano se le acuña
al padre y a la madre, no, también es a las personas que nos han guiado y nos han criado en este sentido. Las promesas desde el antiguo pacto. Aquí vamos a mirar la importancia ya de por qué debemos adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en una unión intrínseca, que no se rompe, no dándole más importancia al uno que al otro, no. Hay que tener la completitud de la deidad, o sea, la Trinidad. Decía los de corazón opacado, esforzados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y nos salvará. Aquí Isaías está diciendo en capítulo 35:4 que el mismo Dios va a venir y nos va a salvar. Porque así ha dicho Yahvé el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Ezequiel 3:34-11. Tremendo. Dios Yahvé aquí mismo está diciendo que Él va a venir. Y cuando miramos el cumplimiento en el nuevo pacto, Juan 10:14-15 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Aquí vemos el cumplimiento y no fue el Padre el que vino personalmente, aunque Él haya prometido venir en persona. Lo hizo por medio de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. Por eso en el Evangelio de Juan 14, Jesucristo dijo que Él iba a ser, que el que lo veía a Él era como estar viendo al Padre, pero por las obras que Jesucristo está haciendo. Jesucristo está haciendo las obras que el Padre prometió venir a hacer en persona. Juan 3:16-17, aquí vamos a ver cómo el Padre nos salvó, dando cumplimiento a estas profecías. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:36. Jesús nos enseña a rendirnos ante el mismo Padre. Escuchen bien, mis hermanos. Jesús primeramente dijo no ser solo. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Esto está en Juan 8:16. También dijo ser el único camino que conduce al Padre. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces aquí vemos cómo Jesús está confirmando que no es el Padre, sino el Hijo de Dios y cómo Él exalta al Padre. Y esta parte es tremenda, mis hermanos. Mateo 11:25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. O sea, el mismo Jesús nos está enseñando a que debemos alabar al Padre. Entonces, por eso decía al principio que no solamente debemos enfocarnos con todas nuestras fuerzas en Cristo, no. Aquí realmente estamos mirando que la importancia fuerte está en el Padre y en Cristo, porque son de la misma naturaleza, igual que el Espíritu. Pero no podemos separar al uno del otro. Son tan importantes el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Todos tres son importantes porque son uno solo. Entonces, ya para ir cerrando, quiero contarles una historia cortita. Dice que un día un pastor iba con su esposa y su niña conduciendo un vehículo, iban rumbo a su cabaña. Cada vez que pasaban por un anuncio de los kilómetros que faltan para llegar al lugar, la niña saltaba de alegría y preguntaba, papá, ¿falta mucho para llegar? A lo que el padre respondía, no mucho, mi niña. Ya después de varias veces de la misma pregunta, el padre quedó pensando, este camino nos produce gozo, alegría, gratitud, porque es el medio que nos lleva al lugar donde verdaderamente está la totalidad de la alegría. ¿Por qué entonces adoramos solo a Jesús con tanto gozo, gratitud, emoción, pero al Creador de todo, quien envió a su Hijo para salvarnos, lo tenemos tan
como tan olvidado y solo lo pronunciamos en meras oraciones, ¿no será digno en su totalidad de ser adorado? Pensó y se preguntó el pastor, recordando el siguiente pasaje, Apocalipsis 5:13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Mis hermanos, con esto no está queriendo decir este pastor que es malo adorar a Jesucristo. No, lo que está diciendo es que así con la misma pasión que adoramos a Cristo y en las canciones, en nuestras oraciones, de esa misma manera tenemos que adorar al Padre, porque realmente el Padre fue el que planeó todo, el que creó absolutamente todo. Mira lo que decía el mismo Jesús: cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Lucas 11:2. Recordemos que el Padre precisamente fue el autor de la vida, el creador de todo cuanto existe, el que se apartó del hombre a causa de las ofensas. Fue el Padre quien diseñó el plan de salvación y envió a Jesús. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, o sea, el Padre. Ahora, es Jesús el medio por quien se glorifica al Padre, y ya con esto termino. Filipenses 2:11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Ahora, como podemos ver, la Escritura nos enseña un orden de adoración y de alabanza para exaltar a nuestro gran Padre Celestial. Jesús mismo nos lo enseñó. Es más, ya sabemos que la primera persona es el Padre, la segunda persona es el Hijo y la tercera persona es el Espíritu Santo dentro de la deidad, de la naturaleza que conocemos como la Trinidad, ¿cierto? Esto no es una lucha entre tres dioses peleándose por el oro, la plata y el bronce, no. Simplemente nos está hablando de un orden cronológico en la historia de las Escrituras. Recordemos que el primero que se reveló a la humanidad fue el Padre en el Antiguo Testamento. Luego en el Nuevo Testamento el que se reveló fue el Hijo. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y luego cuando Jesús se va, dice que va a ir a rogarle al Padre para que envíe al otro Consolador, al Paracletos o al Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, Jesucristo mismo lo dijo, y voy a darles el texto, están en Juan 14, 16, 17, y yo, o sea Jesús, rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Cuando miramos el contexto, Jesús habla de otro. Allí se utiliza una palabra griega conocida como el alos, que significa de la misma naturaleza, en adición a mí, que en mi ausencia hará lo mismo como si yo estuviese presente. El Espíritu Santo hace las mismas funciones que hizo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Primera de Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. Entonces, con esto ya, ¿qué quiero decir, mis hermanos? Que Jesús, el mismo Pedro, está hablando aquí de la Trinidad. ¿A qué voy con todo esto? No debemos olvidar que somos trinitarios. Por tal razón debemos adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con la misma pasión. Tener en cuenta estos principios bíblicos dentro de toda la liturgia y de toda la doxología que practicamos nosotros como cristianos. Ahora, como tarea les voy a dejar Apocalipsis 5, del 1 al 10, y allí vamos a ver un hermoso panorama de lo que es realmente la Trinidad. Allí vamos a poder ver cómo Jesús es el único que puede abrir el libro que el Padre tiene en su mano. Así, mis hermanos, que espero que este mensaje haya sido de edificación para cada uno de ustedes, así como lo fue para mí. Quiero despedirme con una oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo en el cual hemos aprendido cómo debe de ser el orden que debemos rendir en tu presencia, en adoración a ti como el Padre de todo lo creado, de tu Hijo amado Jesucristo y el Espíritu Santo, el Consolador que tú has enviado
para que así nosotros podamos seguir unidos como hermandad, como iglesia, como comunidad que somos, siempre aferrados de todo lo que tú has hecho por medio de tu Hijo Jesús y por medio de tu Santo Espíritu. Así, Señor, que muchas gracias te damos por este tiempo maravilloso, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono